Me ha pasado algo bien particular en esta mañana, pastora Ingrid, porque cuando llegué muy nervioso a este lugar hoy por la responsabilidad que es traer la palabra. Eso es una responsabilidad tremenda, traer la palabra de Dios, y venía nervioso. Por eso venía nervioso también, porque a esta hora mi hija está presentando su examen, uno de sus exámenes para su maestría que está haciendo, y entonces está en este momento presentando ese examen, que a propósito es un testimonio, porque hace un tiempo atrás yo les conté a ustedes que alguien, me acuerdo que usé la palabra fascineroso, entró a mi apartamento y se había llevado el dinero para que esa maestría se pudiera llevar a cabo, dinero que yo había prestado de una entidad bancaria aquí, y se llevaron el dinero. Así que cuando le cuento hoy que mi hija está haciendo el examen de esa maestría, los exámenes finales, es porque a la postre no fue el enemigo el que se llevó la gloria o que salió glorificado. A la postre fue Dios el que en última instancia cumple las promesas que nos ha hecho a nosotros sus hijos. Entonces llegué con esa condición aquí, pero la alabanza y la adoración de esta casa es poderosa. Y mientras estaba allí, me fui a este lado hoy, generalmente me voy a este lado, pero me fui a este lado hoy, y pude reposar en Dios, pude descansar en Dios, pude poner mis cargas y mis debilidades, mi humanidad en manos de Dios. A veces la gente cree que uno se sube aquí con todo controlado, todo bajo control, y a veces la proyección que a veces se manifiesta, pero nosotros como hijos de Dios también tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias batallas. Y es bueno que usted lo sepa, porque cuando estamos así bajo una atmósfera de adoración congregacional o corporativa, que fueron las palabras del ministro Julián, usted tiene que entender que a lo mejor si usted no está en el mejor momento de su vida, ese ambiente y esa atmósfera de adoración, de exaltación congregacional, también le ayuda a usted para que usted pueda salir de esa instancia en la que usted se encuentra. Así que si usted vino bien, usted no se pierda la oportunidad de levantar los brazos a Dios, de exaltar el nombre de Dios, porque de pronto posiblemente haya alguien a su lado que no tiene esa misma fuerza ese día, pero al verlo a usted haciéndolo y bajo la unción que se derrama cuando el pueblo de Dios está adorándolo a Él, esa persona se va bendecida de este lugar para su casa. Entonces yo lo recibía allá y yo percibía que Dios lo estaba haciendo aquí también a nivel congregacional. Paradójicamente el ministro Julián usó 3 palabras que hacen parte de mi mensaje de hoy. Él habló de recipiente, él habló de la grandeza de Dios, y él habló de las falencias del alma o de los dolores del alma. Habló de eso. Paradójicamente el mensaje que traigo hoy está sustentado en la palabra que la pastora Nubia ministró ahora en la ofrenda también. Así que yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestros corazones en esta mañana. El nerviosismo que tenía y que la alabanza me lo quitó, nuevamente regresó, porque la pastora Nubia usó el mismo pasaje con el que yo iba a predicar. Pero dígale a alguien: Dios es bueno y está al control de todas las cosas. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Así que, habiendo dicho esto, vayamos a la palabra de Dios, por favor. Ella usó el evangelio de Juan, pero yo voy a usar el evangelio de Mateo, ¿vale? Capítulo 14, versículo 13 al 21. Mi traducción es de la Reina Valera 1960, no sé cuál usó ella, pero más o menos dice lo siguiente: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Dígale a alguien aquí: yo no tengo necesidad de irme.
denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, tráiganmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Así que yo quiero iniciar el mensaje en esta mañana resaltando algunas cosas que estaban aquí moviéndose al interior de este pasaje bíblico. Y una de ellas es que esta historia que les acabamos de leer, tanto la pastora Nubia como yo, es una historia que está plasmada en los 4 evangelios. O sea, en los 4 evangelios aparece esta historia de la multiplicación de los panes y de la multiplicación de los peces. Por lo tanto, pudiéramos concluir en esta mañana que lo que pasó en ese lugar selló algo en el corazón de estos hombres, selló algo en el corazón de los evangelistas, de los escritores bíblicos, que los 4 anotaron en sus libretas, anotaron en sus apuntes lo que ese día había sucedido en ese lugar. De la misma forma, yo creo que Dios va a hacer algo en nuestros corazones hoy también. O mejor dicho, ya Dios está haciendo algo en nuestros corazones. Lo segundo que quiero resaltar es que la cantidad de gente que había aquí en este lugar y que fueron beneficiarios del milagro de Dios es una cantidad de gente bien importante. La Biblia dice que eran 5,000 hombres. No se contaron las mujeres ni los niños. Los estudiosos afirman que quizás habían entre 15,000 y 20,000 personas. Lo cierto es que si congregar 5,000 personas hoy es un desafío, imagínense congregar 5,000 o 15,000 o 20,000 en ese momento en que Jesús estaba predicando. No tenía él las ventajas que hoy día pudiéramos tener nosotros para realizar una convocatoria. No habían redes sociales, no habían computadores, no habían mensajes, no habían transmisión en directo o transmisión en vivo, no había nada como pasa un correo y avísale a fulano que nos encontramos a tal hora. No había ningún tipo de cosas como esas. Sin embargo, Jesús tenía la capacidad y el poder para convocar 5,000 personas y mucho más. Y si este grupo de personas que recibieron de una forma congregacional fueron recipientes, fueron receptores de la bendición que Jesús mandó ese día, yo creo que nosotros hoy calificamos para también ser los receptores de la bendición que Dios tiene para nosotros aquí también. Hoy tenemos, bríndele un aplauso al Señor. Hoy tenemos personas que llegan a las congregaciones con algún tipo de necesidad. Y no se sienta mal por eso, porque estas personas que la Biblia relata allí, dice que tenían algún tipo de necesidad. Vinieron desde otros lugares, venían por algo, había una necesidad en el corazón, había una necesidad circunstancial, había una necesidad espiritual, había una necesidad física. Lo cierto es que algo necesitaban estas personas para trasladarse de un lugar a otro y venir a escuchar un hombre que no tenía las condiciones técnicas que hoy en día se tienen para transmitir un mensaje. No tenía un micrófono, no había aire acondicionado como lo hay aquí, no, posiblemente el lugar donde se sentaban era en el suelo o en las rocas o en el pasto, pero no había una silla como la que usted está sentada hoy. Sin embargo, Jesús portaba dentro de él un poder convocacional que sigue portando hoy en día. Usted vino a este sitio a encontrarse con Jesús. Usted vino a este sitio a buscar algo de parte de Dios. Usted vino a este sitio a experimentar un momento o unos minutos o unas horas de la presencia de Dios contundente en sus vidas. La buena noticia que le tengo es que es algo que está en usted y es una facultad con la que Dios nos ha dotado para vivirla en cualquier lugar donde estemos. La iglesia es un recurso que Dios usa los viernes, los domingos, los grupos de conexión para ayudarlo a usted en este crecimiento,
Pero la verdad es que usted diariamente puede experimentar estos momentos de coinonía, de comunión con el Espíritu Santo de Dios, con nuestro Padre Celestial o con nuestro amado Jesús. Qué bueno es ser dirigidos por una banda como la que tenemos aquí, guiados a la presencia. Eso es una bendición grandísima. Qué bueno es cuando alguien nos comparte una palabra. Qué bueno es cuando alguien de parte de Dios nos dice algo. Pero es mucho más poderoso cuando Dios mismo se revela directamente a su corazón. Cuando Dios le habla, cuando Dios le confronta, porque a veces Dios confronta también. Cuando Dios corrige, cuando Dios abre puertas, cuando Dios te guía, cuando Dios te ilumina, cuando Dios te consuela, cuando Dios te da un abrazo. Qué bueno es que podamos experimentar eso como hijos de Dios. Entonces, el pasaje relata que Jesús empieza a predicar. Dicho sea de paso, que Jesús llega a ese lugar no bajo unas condiciones muy favorables. Le habían dado la noticia que Juan el Bautista, su primo hermano, había sido muerto, había sido sacrificado. Así que él decide apartarse con sus discípulos, pero como hay poder convocacional en él, la gente lo sigue. La gente va detrás de él, buscando algo del maestro. Así como usted también vino hoy a buscar algo de Jesús. Y la buena noticia es que a pesar de lo que él podía estar viviendo, siempre había una prioridad en su corazón por los demás. Y aunque ya Jesús hoy no está en esa limitación física de un cuerpo humano, ahora Dios está bajo su poderío del Espíritu Santo, del Padre. Lo que yo quiero decirle en esta mañana es que emocionalmente Dios no amanece días de buenas o de malas para bendecir su vida. Dios no depende de que le den buenas noticias o malas noticias para bendecirlo. Dios diariamente se propone en su corazón bendecir la vida de sus hijos. Que alguien que disponga en su vida ser un receptor pueda ser el recipiente en el que Él deposite la bendición. Yo creo que no hay ningún tipo de problema con el que envía la bendición. Todos sabemos que Dios tiene el poder para hacerlo. Todos sabemos que Dios quiere hacerlo. Todos sabemos que Dios tiene con qué hacerlo. Así que así como en este pasaje bíblico la condición humana era poca, era corta, solo unos cuantos peces y unos cuantos panes, pero en manos de Jesús hubo una multiplicación. De la misma forma hoy nosotros debemos reposar que ese mismo poderío nos alcanza a nosotros en nuestra vida. El asunto es, y es la primera semilla que quiero sembrar en su corazón hoy, si nosotros podemos concluir que nosotros somos el receptor de Dios en esta tierra. Yo necesito concluir que yo soy el recipiente de Dios en esta tierra. Y eso parece muy básico, parece muy sencillo, parece muy superficial, pero no lo es tanto cuando nos damos cuenta que muchas veces nosotros tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede hacer cosas poderosas y grandes en la vida de otra persona, pero que en el momento en que nosotros necesitamos que ese poderío se manifieste en nosotros, entonces nuestra rodilla flaquea. En otras palabras, yo puedo creer que Dios puede hacer un milagro en la vida de ustedes. Yo puedo creer que Dios puede libertar la vida de ustedes. Yo puedo creer que Dios puede sanar a los que están enfermos en esta mañana. Yo puedo creer que Dios puede enviar provisión sobrenatural sobre los que la están necesitando. Yo estoy aquí predicando, pero yo estoy creyendo que la sabiduría divina de Dios está sobre mí, allá en la casa donde está presentando su examen final ahora mismo. Yo tengo fe para creer eso. El asunto es si yo puedo manejar esa misma fe cuando el receptor del milagro tenga que ser yo. Y si estamos ahora mismo en la mitad del año preparándonos para un segundo semestre lleno de bendición, lleno de gloria, lleno de éxito, bajo la victoria y el poder de Dios, nos es necesario concluir que yo soy el recipiente de Dios en esta tierra. Ahora no le voy a decir, mire al que tiene a su lado y dígale, tú eres el recipiente de Dios. No. Le voy a pedir que se ponga la mano en el pecho, en su corazón y diga, yo soy el recipiente de Dios.
Yo soy lo que Dios necesita en esta tierra para recibir su gloria, para recibir su poder, para recibir su bendición. No hay ningún problema en Dios enviando bendición a sus hijos. El asunto es si nosotros como hijos recibimos esa bendición. Fíjense que algo importante es que un recipiente recibe. ¿Sí o no? Un recipiente recibe. Y usted tiene que estar dispuesto a recibir la bendición de Dios. Tiene que estar dispuesto a recibir todo de lo que Dios desde el cielo determine para usted. Usted tiene que estar dispuesto a recibirlo aquí. Yo recibo su favor, yo recibo su gracia, yo recibo su misericordia, pero yo recibo el paquete completo también. Señor, yo recibo cuando algunas veces yo necesito un llamado de atención. También lo recibo, Señor. Porque los llamados de atención de Dios no me están alejando de la bendición, por el contrario, me están acercando a ella. Y qué chévere poder decir eso también en la casa de Dios. Porque estamos en una sociedad ahora mismo en la que ya casi no se pueden ni corregir a los muchachos. Usted corre el riesgo de que al día siguiente le llegue una boleta a su casa, una citación, porque el mismo muchacho, alguien le enseñó que como su papá lo corrigió, él tiene derecho a demandarlo a usted. Y eso se riega. No sea que nosotros pensemos lo mismo también con Dios. Pero no es así. La Biblia dice que un padre que ama a su hijo lo disciplina también. La disciplina de Dios hace parte de la bendición de Dios. Un recipiente también retiene. Pero no retiene de dureza, no, de codo, no. Retiene es que yo guardo, protejo, abrazo la promesa de Dios para mi vida. Un recipiente roto es un recipiente que casi no sirve para nada, porque todo lo que se deposita en él se pierde, se derrama, no se aprovecha. Pero cuando el recipiente retiene, ese recipiente en cualquier momento queda facultado para repartir. Así que aprenda a retener la promesa de Dios. La promesa de Dios hay que pelear por ella cuando la adversidad viene en contra de nosotros. Cuando las situaciones que no podemos explicar llegan a nuestra vida, en ese momento usted tiene que retener la promesa de Dios. Nosotros habíamos recibido una promesa de Dios. Sus hijos serán unos profesionales. En el caso mío, y voy a abrir mi corazón aquí, es un tema muy personal y muy particular, porque para mí es restitución de Dios. No solamente es el pavoneo de que tengo hijos profesionales, no. En el caso mío es algo mucho más profundo, porque cuando yo tuve la oportunidad de hacerlo, yo despilfarré la oportunidad para hacerlo. Con una cabeza no como la de hoy. Aprovecho y digo esto para los jóvenes que nos escuchan, pensando en otras cosas, no aproveché la oportunidad que mis padres en ese momento me estaban dando a mí para profesionalizarme. Entonces ahora, cuando tengo hijos, que tengo 3 y ya tengo 2 profesionales, yo veo en eso en la restitución de Dios para mi vida. Y me gozo en eso, porque los padres tenemos que entender que hay algunas cosas que quizá no podamos alcanzar nosotros, pero si caminamos con Dios, nuestros hijos lo podrán alcanzar. Y aquí hablo como papá, y los que están aquí me van a entender. Cuando un hijo alcanza un logro, eso es el gozo del padre. Cualquier logro. Ayer la pastora Margui nos compartió una buena noticia. Su hijo Juan Emanuel, que yo de cariño le digo el predicador, ganó un campeonato. ¿Cómo se llama eso, pastora? ¿Cómo? Bueno, muestra la cosita esa. Es esto, porque no sé pronunciar eso. Pon los colorcitos con los colorcitos, así se lo traduzco. Y se ve fácil, pero hágalo usted. Y además de eso, tiene un nivel de dificultad, Pastor Alejandro, y tiene además un tiempo en el que tiene que cumplir eso. Entonces, quizás para otros sea fácil, pero para mí no es fácil hacerlo. Es un logro de él. Y ella compartió su noticia con nosotros. Y seguramente la compartió con sus familiares y con la gente que los ama. Y los que los amamos nos alegramos juntamente con ellos por el logro de Juan Emanuel.
Y de la misma forma pasa con Dios. Dios se alegra cuando sus hijos obtienen logros en esta tierra. Dios se goza cuando usted obtiene lo que usted quiere o lo que usted le está pidiendo a Él por obtener. Dios se goza desde el cielo. Dios no es tu obstáculo, Dios es tu impulsor. Cuando yo retengo eso, que hoy veo cumplimiento en el ejemplo que le acabo de poner de mis hijos, entonces ahora yo me tengo que preparar para repartir. Porque un buen recipiente no se queda con lo que tiene. Un buen recipiente reparte su bendición. Yo en esta mañana, tocando ese testimonio, estoy repartiendo mi bendición. Porque posiblemente hay alguien aquí hoy preocupado de cómo su hijo termina su universidad. Y si mi testimonio le sirve de algo, quiero decirle que se me profesionalizaron dos al mismo tiempo, que hoy en día no hay una explicación lógica de cómo pasó. Porque si es difícil patrocinar a uno, imagínense dos al mismo tiempo. Entonces todavía toma más gloria y más trascendencia poder reconocer públicamente que no es por la capacidad de la mamá ni por la capacidad mía. Es porque Dios respaldó el proyecto. Es porque Dios cumplió su promesa. Es porque Dios envió la provisión. Es porque Dios cumplió con lo que nos había prometido. Es porque Dios es un Dios que restituye. No lo pude hacer yo hasta el momento, porque la historia no se ha acabado. Pero lo pudieron hacer mis hijos ya. Así que hay un trofeo de fe en mi casa que sirve para repartirle a otro, que aunque las finanzas terrenales no alcancen, las finanzas de Dios sí alcanzan para suplir tu proyecto. Las finanzas de Dios sí alcanzan para que emprendas esa empresa. Las finanzas de Dios sí alcanzan para esa compra que quieres hacer. Voy a repartir algo más aquí. Tengo 27 años de casado. Me casé como a los 3 años. Para los que están sacando cuenta, porque ese es el problema cuando uno da cifras aquí, que empiezan a sacar cuenta enseguida. Yo puedo repartir esa bendición. Son 27 años de casado. 27 con la misma. Tengo que reconocer algo también. No es por mi esposa ni por mí. Es porque Dios al año de casarnos apareció en nuestra vida. Si no, yo no tuviera matrimonio, se los aseguro. Porque yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Y yo tenía el potencial dentro de mí para destruir algo que Dios estaba edificando. Pero 27 años de su acompañamiento han propiciado 27 años de matrimonio. Y yo hoy día, como un recipiente de Dios, puedo repartir a otro que sí se puede estar casado por 27 años y más. Que no es un asunto como uno colocarse al interior, que se quita uno hoy en día y al día siguiente se pone otro. No, no es así. En Dios las cosas perduran. Yo sé y entiendo que hay luchas porque yo también las he tenido. Entiendo que hay batallas. Entiendo que hay confrontación en el matrimonio. Pero no se admire ni se asombre de eso. Si la Biblia dice que es aflicción a la carne. El asunto es que un recipiente de Dios tiene dentro de sí ya algo que lo ayuda a resolver las vicisitudes que se puedan presentar y las diferencias dentro de un hogar. Así que para alguien que está hoy aquí atravesando una situación complicada en su matrimonio, yo quiero decirle: persevere, confíe en Dios, involucre a Dios en su matrimonio. Dios es un ser integral. Dios quiere estar en todos nuestros asuntos. ¿Cómo así que nosotros le ponemos a Dios: aquí sí estás, aquí no estás? Aquí mandas tú, aquí mando yo. Dios quiere estar en todos nuestros asuntos. Dios quiere estar en la forma como dirigimos nuestros hijos. Dios quiere estar en la forma como llevamos nuestra empresa. Dios quiere estar en la forma como llevamos nuestro matrimonio. Dios quiere estar en el momento que hacemos las inversiones que hacemos. Dios quiere estar cuando entregamos una hoja de vida. Yo estoy aquí de pie delante de ustedes porque estoy confiado en que Dios está conmigo aquí.
y que lo que Dios ha permitido que pase en mi vida por 27 años que tengo de conocerlo a Él, puede bendecir la vida de alguien más. Así que ponga su mano en el corazón y diga: yo soy el recipiente de Dios para este tiempo. Yo soy el recipiente que Dios tiene para bendecir mi familia y su reino en este tiempo. Número 2, yo no puedo descartar mi milagro por el tamaño de mi desafío. Yo le dije que nos íbamos a preparar, o nos estábamos preparando en esta mañana para un segundo semestre lleno de la gloria de Dios. Lo primero es que yo tengo que concluir que soy un recipiente, y lo segundo es que yo no puedo descartar mi milagro por el tamaño de mi desafío. Versículo 15 del pasaje que acabamos de leer. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Yo creo que necesitamos hacer las lecturas correctas de las circunstancias de nuestra vida. Si hubiera sido por los discípulos, este milagro que nos bendice hoy en día no se hubiera podido llevar a cabo. Ni siquiera consideraron el que Jesús podía hacer algo en esa circunstancia. Vieron tan grande la adversidad, que en realidad era grande. Alimentar 20,000 personas no es fácil, que ni siquiera consideraron el tamaño del Dios o del ser que tenían enfrente de ellos. Ni siquiera le iban a dar la oportunidad a Jesús de que interviniera. Me gustó la versión que usó la pastora Nubia, porque en esa le pregunta a su discípulo y él le dice: es muy difícil, no se puede. Pero la Biblia aclara, ya él sabía lo que le iban a responder. ¿Será que Dios sabe lo que nosotros vamos a responder antes que lo hagamos? El problema de las malas lecturas de nuestras circunstancias es que cuando leemos mal, elevamos la estatura del problema y minimizamos la grandeza de Dios. Ese es el problema de una mala lectura. Agrandamos el problema y minimizamos a Dios. Y no le damos la oportunidad a Él para que intervenga. Cuando el jovencito o la jovencita no hace o no está viviendo como quisiéramos que viviera, agrandamos eso y concluimos que ya eso es un caso perdido y dejamos de orar por eso. Cuando las circunstancias en el hogar apremian, se ponen cada día más complicadas, ni siquiera oramos por eso, porque ya concluimos en el corazón que no hay nada que resolver allí. Cuando llegan la carta de los bancos, lo único que se manifiestan son nuestras emociones, porque en el fondo del corazón ya creímos que Dios no es capaz de intervenir en mi asunto con el banco. Pero yo quiero decirle que Dios sí es capaz de intervenir en tu asunto con el banco. Dios sí es capaz de intervenir en tu asunto con tu matrimonio. Dios sí es capaz de intervenir en ese asunto pendiente en el corazón de tu hijo. Puedo afirmárselo desde esta mañana, porque también tengo como recipiente de qué repartir en esos aspectos. Yo he sido el receptor de Dios para que en un mes no se me cobre la cuota de mi vehículo. ¿Quién dijo amén? Bueno, por ese amén voy a explicar por qué. Porque un mes no tenía para pagar el vehículo. Estoy hablando de hace algunos años. No tenía cómo pagar. Y ustedes saben que desde temprano están llamando. 6 de la mañana, 7 de la mañana están llamando. Es más, creo que hay una ley ahora en el Congreso andando para que al parecer no te llamen tan temprano y no te llamen los festivos ni los domingos, que por lo menos te llamen de lunes a viernes. Ojalá y eso sea aprobado en el nombre de Jesús. Y yo noté que habían pasado 2 o 3 días de la cuota y no me habían llamado. Yo dije, qué extraño, no me han llamado. Y cogí y llamé yo. Pero llamé con la sabiduría de Dios. Usted no pierda la sabiduría de Dios en ningún momento. Buenas, le habla Víctor Sánchez.
número de cédula tal, número de crédito vehicular tal. Quiero saber cómo está mi estado de crédito. Entonces la señorita con acento paisa o cachaco, no sé, me dice: señor Sánchez, su crédito de vehículo está al día. Repita eso. Estoy repartiendo hoy como recipiente. Y esto no es como decía un profeta por ahí, no fue que me lo dijeron, fue que yo lo vi. Repítame por favor, su crédito de vehículo está al día. Ok, muchas gracias. Pero usted sabe cómo es uno. Y como usted sabe cómo es usted, yo también sé cómo soy yo. Entonces, no contento con eso, me fui para las instalaciones de donde yo había sacado el crédito. Me fui para el banco, subí al 7º piso del banco, que ahí están las oficinas de crédito, porque dije, de pronto que como me contestó la cachaquita o la paisa, el sistema ya es otra cosa y aquí tengo la deuda prendida aquí. Ahí me fui directamente para allá. Llego, subo, la misma parla, pero en persona. Mi nombre es Víctor Sánchez, mi número de cédula, mi número de crédito es tal. Quiero saber cómo se encuentra mi estado de crédito con usted. Y el señor viene y busca en el sistema, barranquillero ya el señor, aquí cara a cara, y me dice: señor Sánchez, su crédito de vehículo está al día. Usted tiene su consignación de hace 4 días de la cuota de este mes. Ahora, yo dije, no pregunto más. Dios pagó la cuota. Entonces Dios puede pagar tu cuota. Necesitamos ver a Dios más grande que nuestra circunstancia. Necesitamos tener la lectura correcta de las cosas. Han pasado algunos años porque Dios puede tocar el corazón de alguien para que esto pase. Pastora Ingrid, Dios lo puede hacer. La forma es un asunto de Él. Pero al sol de hoy, ningún ser humano se ha adjudicado la cuota de ese crédito. No, sí, porque de pronto mi papá me hubiera llamado: niño, así me dice mi papá todavía. Niño, ya, mira, ahí tenía una platica y mandé el billete. Bueno, gloria a Dios. Dios se mueve así también. Pero al sol de hoy no ha pasado eso. Alguien pagó la cuota. Y yo puedo repartir como recipiente hoy que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, aunque algunas veces a nosotros nos cueste creer. Necesitamos hacer la lectura correcta de las cosas. Y en este pasaje bíblico que leímos, la lectura incorrecta la hicieron los discípulos, pero la lectura correcta la hizo Jesús. ¿Qué es lo que tienen? Lo que hay es un chico con unos cuantos peces y unos cuantos panes. Tráiganmelo acá. Y la lectura correcta es presentarle a Dios tu circunstancia. La lectura correcta es creer que hay suficiente poder en Dios para que el milagro que estoy necesitando pueda ser una realidad en mi vida. La lectura correcta es que Dios es soberano. La lectura correcta es que Dios sigue gobernando, que Dios sigue amando a sus hijos. La lectura correcta es que no estoy solo en esta tierra, que Dios camina conmigo. La lectura correcta es que aunque la circunstancia esté muy fuerte, yo confío en que hay un Dios que va conmigo, dándome la mano, abriéndome puertas, dándome la guía, dándome los recursos, dándome las estrategias necesarias para que lo que estoy necesitando sea una verdad en mi vida. Esa es la lectura correcta. Hay que dejar de leer de abajo hacia arriba y hay que aprender a leer de arriba hacia abajo. Dele un aplauso al Señor bien fuerte. Número 3, que nos está preparando para un segundo semestre lleno de gloria y de favor. Versículo 21, con eso vamos terminando. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni... Qué tremendo que la solución estaba en uno que ni siquiera habían contado. Pero es que cuando Dios está en el asunto, aún lo que no parece
en algún momento va a aparecer. Y eso es importante que usted se lo lleve en el corazón para estos próximos 6 meses. Bueno, y para el resto de su vida. Lléveselo en el corazón. Que a lo mejor no somos en algunos momentos tan impactantes para otro ser humano, pero que aún seguimos siendo impactantes en el corazón de Dios. Quizás, y eso pasa hoy en día, la apariencia ha tomado un gran nivel en este momento. Hay que verse bien, y yo no estoy en contra de eso, hay que verse bien. O mejor dicho, véase lo mejor que pueda. De la mano de Dios. Pero su valía, su autoestima, lo que usted representa, no puede depender de lo que otro pueda pensar de usted, sino de lo que Dios piensa verdaderamente de usted. Si este niño hubiera entrado en consideración emocional de que ni siquiera lo contaron, se hubiera ido con sus pescados y con sus panes. Porque esa es la tendencia del ser humano. Si no me determinan, me voy. Si alguien no me da las gracias, no lo hago más. Si alguien no me reconoce, debe ser que lo hice grave. Si me fue mal la primera vez, no lo intento la segunda. Esa es la secuencia de alguien con unos pensamientos que se desconectan del trono de Dios. Pero cuando alguien está conectado al trono de Dios y sabe y está seguro que los panes y los peces en manos de Jesús puede ocurrir algo poderoso, aunque en algún momento tropecemos, tendremos el valor para levantarnos. Aunque en algún momento alguien no reconozca lo que tú estás haciendo, tienes que tener la convicción de que Dios desde el cielo lo está viendo. Yo empecé, por decirlo así, mi carrera ministerial, por ponerle un nombre, en el ministerio de servidores, el cual llevo en mi corazón siempre, el ministerio de servidores. Ahí empecé. Yo en algún momento Dios me permitió barrer el templo de la 93, este templo, organizar algunas sillas, las construcciones. Dios me ha permitido eso. Y en la realización de ese oficio hay algunas veces en que el templo no está lleno como está hoy. Porque pasar la escoba en el templo cuando no hay nadie en el templo, si no tienes el corazón centrado de que lo estás haciendo para Dios, pudieras anhelar que el templo está lleno para hacerlo con más gozo y alegría. Porque alguien te está viendo. Pero realizar el oficio para Dios sin que nadie te esté viendo, sino con la convicción de que lo estás haciendo para Dios, y si Él lo está viendo es suficiente, entonces tú harás lo que Dios te mandó a hacer con gozo y con alegría, porque el que te interesa que te vea ya te está mirando. Entonces, como hijos de Dios tenemos que crecer en eso. Hay momentos en que no nos dan la gracia. Puede ser que a alguien se le olvidó, pastora Ingrid. Se le pasó. Usted que trabaja con, mi esposa que trabaja con usted, tienen 600,000 cosas en la cabeza en el día. Se le puede escapar alguna. Entre esas, no dar unos buenos días, por ejemplo. O no dar las gracias. Pero si su corazón no está afirmado en Dios, esa falta de gracias o de buenos días va a terminar afectando su corazón. Y Dios no quiere eso. Puede pasarle en la iglesia o puede pasarle fuera de la iglesia. Yo le dije que nos íbamos a preparar hoy para 6 meses o este segundo semestre donde veremos la gloria de Dios. Así que no podemos exponer la bendición de Dios porque alguien no me saludó. No puedo poner en riesgo el favor de Dios en mi vida porque alguien no me dio las gracias. No puedo poner el favor y lo que Dios está haciendo contundentemente en mi ser porque alguien no me pareció las botas que traje hoy.
Usted me dice cuando yo me baje, pastor, las botas, no. Pero yo sé que yo vine a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y eso debe ser suficiente para llenar de gozo y de alegría en mi corazón. Diga conmigo, me estoy preparando para un segundo semestre lleno de la gloria de Dios. Usted sabe que un hijo de Dios se le debe notar su convicción. Me pasó algo bien chistoso, se lo voy a contar y con eso vamos al final del mensaje. En el conjunto donde vivo, tengo un grupo de conexión de parejas, pastora. Entonces, hace unos miércoles llegó una visita, ¿verdad? Entonces, yo enseñé en el grupo, gloria a Dios, y la señora estaba muy atenta. Cuando terminamos el grupo, me dice, ay, pastor, yo no aguanto esto. Yo tengo que decirle algo. Yo, sí, ¿qué pasó? Yo tengo que pedirle perdón a usted. Yo le dije, sí, pero ¿qué pasó? No me di cuenta de nada, ¿qué pasó? Bueno, usted sabe, estamos aquí en el conjunto. Esa era la primera vez que yo la veía a ella. Yo vivo en el conjunto también y yo desde la ventana de mi apartamento a veces me pongo a mirar para abajo. Y cuando usted sale de su apartamento, de su torre para la recepción a comprar algo, yo estoy a veces o estaba a veces en mi ventana y yo le decía a mi hija, ven, mira, ese que va ahí es traqueto, velo cómo camina, ¿ves? Confesión pastoral. Y yo me quedé así de verdad. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? Pastor, por el caminado suyo y por el swing suyo y cómo se viste. Y el bolsito ese con que usted para aquí atrás, uno no se da cuenta, pero la gente lo tiene a uno analizado. Entonces yo le decía a la hija mía, ese es traqueto donde vaya. Vele el caminado. Y los tenis y las botas y el jean y las rayitas aquí en el corte. Bueno, yo le dije, bueno, está bien. Yo pensé que el cuento llegaba hasta ahí. Bueno, está bien, te perdono, no hay problema. Sigue viniendo al grupo, eso sí. Me dice, no, pero es que falta algo más. ¿Qué pasó? Es que cualquier día alguien me invitó a la iglesia donde usted es pastor, donde usted... Yo sí. Y la primera vez que fui, yo lo vi a usted al lado del pote de las ofrendas. Y yo le dije a la hija mía, Yércole, el pastor está aquí, el traqueto está aquí. Míralo, el traqueto está aquí. Yo le dije, bueno, gloria a Dios. Es que yo a veces también estoy pendiente de la seguridad y de las cosas y por eso, sí, pastor, ok. Pero todavía no termina ahí. Ay, ¿qué pasó? Cuando fui por tercera vez a la iglesia, anuncian quién es el que va a predicar y el traqueto iba a predicar. Y entonces llegué a la casa y le dije a la hija mía, no es traqueto, es predicador, es pastor de la iglesia. Porque se los tiene que notar. Yo le dije a ella, lo que notas en mí no es porque sea un traqueto, lo que notas en mí es porque tengo la convicción de que Dios camina conmigo. De que Dios está al control de mis circunstancias, de que Dios está al control de mi vida. De que Dios tiene el poder para sanar, para cambiar las circunstancias. Eso es lo que ves de pronto. Porque no es otra cosa. Y no es que esté en mí, es que Dios lo ha puesto por más de 27 años. Ha sido el proceso de Dios en mi vida. Y se lo puedo afirmar porque los que me conocen de pequeño saben que yo no caminaba así. Era un problema con mi mamá porque yo caminaba así. Y mi mamá me cogía, levanta la cabeza, que parece que tuviera, levanta la cabeza. Yo caminaba, era con la cabeza hacia el piso. Pero este nuevo caminado es producto del béisbol y es producto también del favor de Dios, que se tiene que notar en nosotros, se tiene que notar en el rostro, se tiene que notar en tus palabras, se tiene que notar en tu actitud. Escúchame, se tiene que notar cuando las circunstancias no son favorables. Se tiene que notar. Cuando mi esposa casi fallece, el doctor William Sánchez me llamaba y me decía, hay que llevarla para la clínica, hay que internarla, tiene que estar en UCI. Yo le decía, no te la lleves, doc. Dame 3 días, doc, 3 días solamente. Trabájala en casa, dale 3 días. Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. No la interne, Dios. Y si se interna, se muere. No te la lleves. Déjala aquí, haz lo que tengas que hacer, pero aquí en la casa. Y se activó una red de oración en favor de ella. Pastora Ingrid me llamaba casi todas las noches, 2 de la mañana, 12 de la mañana,
porque ella es una mujer de guerra y una mujer espiritual. Y yo le decía a ella, a esa hora pareciera que mi esposa se empeora. Ella me decía que a esa hora el mundo espiritual se revuelve. Y yo me asomaba por la ventana de mi apartamento y yo veía esa atmósfera así. Pero pasó el tiempo, Dios sana a mi esposa, no se muere como parecía. Pero el doctor William Sánchez me dice, Sánchez, yo no me llevé a tu esposa por la fe y la seguridad que yo vi en ti. Pero médicamente, clínicamente, yo tenía que llevármela. Pero la certeza que tú tenías de que Dios iba a hacer algo en la vida de ella, me convenció a mí, que soy el médico, de que Dios se iba a mover en la vida de ella. Aún en las circunstancias adversas, el Dios que llevas por dentro se tiene que manifestar.